con lo que se ha iniciado hace ya algunos meses, que nos encontramos en Hebreos capítulo 12, y vamos a seguir viendo aspectos que tienen que ver con nuestra vida y nuestra relación con el Señor y nuestra relación con la iglesia. Hay un pasaje, hermanos, en Malaquías que nos muestra que lo que estamos haciendo nosotros ahora en este lugar se ha hecho a lo largo de este día desde que ha comenzado y se continuará haciendo hasta que termine este primer día de la semana. En Malaquías capítulo 1, versículo 11, dice la palabra de Dios: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Hoy hemos venido nosotros como iglesia a hacer esto, hermanos, a engrandecer el nombre del Señor. Amén. Así que espero que estemos todos nosotros con un corazón dispuesto y que ese corazón dispuesto pueda experimentar las bendiciones de estar congregado el primer día de la semana. Vamos a orar. Glorioso y santo Señor, te agradecemos por este momento, porque también te adoramos, Señor, con nuestra reverencia, con nuestra atención al escuchar tu palabra. Suplicamos, Señor, que nos hables, que nos enseñes. Suplicamos, Señor, que por favor toque nuestros corazones y que tu palabra, Señor, pueda encontrar un lugar especial en ellos, de tal manera que al salir de este lugar salgamos con más conocimiento de Jesús, más conocimiento de ti, porque Él nos enseñó que esa es la vida eterna, conocerte a ti y a quien tú has enviado. Así que ayúdanos, Señor, a experimentar eso que tuvo María sentándose a los pies de Jesús, que se olvidó de las ocupaciones, que se olvidó, Señor, de tantos quehaceres, y que Jesús exaltó su labor al decir que ella había escogido la mejor parte. Hoy nosotros queremos disfrutar de eso, Señor, al escoger escucharte y olvidarnos de las distracciones. Así que concédenos, Señor, toda la atención que sea necesaria y posible para que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga todo lo que tú quieres en cada uno de nosotros. Es nuestra petición en estos momentos, por medio de Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de continuar con Hebreos, que tiene relación, todo lo que vamos a ver, tiene relación con lo que hacemos hoy, vamos a ir a Salmos 133, y es un pasaje muy, pero muy conocido por todos nosotros. Salmos 133, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y recuerde que algo que nos ha enseñado la palabra de Dios es que nosotros ahora nos hemos acercado al monte de Sión. Y es bueno, hermanos, habitar juntos, ¿o no? ¿Sí o no? Nos sentimos nosotros, hermanos, cada vez que nos congregamos, gozosos de estar aquí reunidos. Este salmo se compuso para cantarlo mientras ellos subían para adorar. Por eso es que usted encuentra la palabra arriba, cántico gradual. Los cánticos graduales eran cánticos que se habían compuesto, inspirados por Dios, para irlos cantando mientras ellos subían a acercarse al templo de Dios. Y espero que eso haya sido lo que todos nosotros hicimos, no solamente ahora, sino que hayamos hecho desde ayer, desde antier, no sé cuántos días hemos venido preparándonos. Y no sé si esta mañana nos levantamos, hermanos, para prepararnos para encontrarnos con el Señor. No sé si hubo en nosotros una alabanza, no sé si hubo una primera oración, no sé si hubo un momento de meditación en Dios y quién es Él.
No sé, pero esto era lo que hacían los judíos. Se iban preparando mientras iban cantando y decían: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahora, hay una palabrita que aparece allí: mirad cuán bueno. Hermanos, cuando la palabra de Dios dice que algo es bueno en gran manera, o cuando dice que algo es bueno, es porque es bueno. O sea, esa palabra no es en el castellano como nosotros la utilizamos comúnmente. Es decir, usted va, lo invitan a un almuerzo, el almuerzo no fue de su agrado y le preguntan: ¿cómo estuvo? Bueno, por no decir malo, ¿no? No, cuando la Biblia enseña que algo es bueno, es porque es bueno, hermanos. O sea, lo que está diciendo el Señor es: miren lo bueno que es estar juntos. No es solamente: ¿y cómo te pareció el culto? Bueno. No, bueno en gran manera. En Génesis 1:31 aparece esa misma construcción gramatical. Y he aquí que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Aquí aparece: mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que, hermanos, no debemos nosotros menospreciar el culto de adoración. Y posiblemente alguno dirá: bueno, yo no lo menosprecio, hermano. Dios permita que no sea así. Dios permita que nosotros no menospreciemos nada de lo que hacemos como iglesia del Señor hoy. Dios permita que todos hayamos venido a prepararnos para poder disfrutar del privilegio que tenemos de acercarnos a la presencia de Dios. Vamos ahora a Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24. Hebreos capítulo 12, verso 22 al 24 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos, tomando como base ese pasaje, el de Salmos, que es uno de los salmos más cortos que usted va a encontrar en el libro de los Salmos, y conectándolo, contextualizándolo con lo que hemos estado viendo en Hebreos 12:24, veamos por qué el salmista decía que era bueno estar juntos. Escuche, veamos razones por qué el salmista allá, sin todavía experimentar lo que era la iglesia, pero ellos experimentaban lo que era estar con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios y Dios se manifestaba cuando ellos se congregaban. Veamos nosotros ahora, contextualizando los dos pasajes, por qué este hombre decía que era bueno estar juntos. Bueno, ya hemos visto algunas cosas, pero hoy vamos a ver otras que nos van a ayudar a ver, hermanos, lo bueno de estar juntos. Dice la palabra de Dios en esos pasajes que leímos en Hebreos 12, del 22 al 24, que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, que nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de Jesús que habla mejor que la de Abel. Mire todas las razones, hermanos, que el salmista no conocía todavía, pero que Dios ahora a nosotros nos ha revelado. Hermano, cuando el salmista iba a congregarse, él todavía no tenía conocimiento de que la sangre del Hijo de Dios iba a ser derramada. Él todavía no conocía eso. Ellos tenían en mente a una Jerusalén terrenal y literal. Ellos tenían en mente al monte de Sión literal. Pero la palabra nos muestra, hermanos, que nosotros tenemos muchos más privilegios que los que ellos disfrutaron. Aquí nosotros tenemos razones por las que no debemos dejarnos de congregar, hermanos. Por todos los privilegios que tenemos. A no ser que sea una razón justificable, no delante de los hombres, sino delante de Dios, como lo veíamos el domingo pasado. Porque cada vez que usted y yo dejamos de congregarnos, no por razones justificables, sino porque simplemente, hermanos, por negligencia, nos dejamos de congregar, perdemos los privilegios que ahora tenemos en Cristo.
los perdemos. Y esos privilegios, hermanos, muchas veces los perdemos porque aún estando aquí reunidos, aún estando en este lugar, no estamos 100% conscientes de lo que ahora somos en Cristo. Puede que alguien diga, qué bueno, yo nunca falto, pero puede que nosotros no estemos experimentando todos los beneficios y todas las bendiciones por no estar conscientes de estas verdades, hermanos. Ahora, veamos los privilegios que tenemos en Cristo. Ya hemos visto algunos en las meditaciones pasadas, pero ahora quiero que centremos nuestra atención en el cuarto. Dice el pasaje que nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Y antes de tocar, ¿qué significa eso? Yo quisiera, hermanos, que todos nosotros pensemos en algo. No es verdad que hay un tipo de personas que usted a veces dice, eso es un ángel. ¿Sí o no? No porque tenga el nombre ángel, porque algunos tienen el nombre ángel y parecen todo lo contrario, no hacen honor a su nombre. ¿Ya? Así como Judas no hacía honor a su nombre. Judas, el nombre es alabanza, no le hizo honor a su nombre. No fue una alabanza a Judas, ¿ya? Por eso casi nadie le quiere colocar a sus hijos Judas, ¿no? Pero cuando nosotros pensamos en un ángel, nosotros pensamos en alguien carismático, alguien agraciado, alguien que se hace querer, alguien que se hace amar, alguien que por su comportamiento nosotros quisiéramos vivir solamente con ese tipo de personas. ¿Es o no es así? ¿Sí o no? Por eso es que cuando nuestros niños están chiquitos decimos, es un angelito. No decimos lo mismo cuando tiene 13 y 14 años. No decimos lo mismo. No decimos lo mismo cuando llega diciéndonos que ha cometido un pecado. No decimos lo mismo cuando llega diciéndonos que ha hecho algo malo. No decimos que es un angelito. No. Pero es verdad que todos nosotros quisiéramos estar rodeados por este tipo de personas. No solamente niños, sino personas que tengan una personalidad, valga la redundancia, que se parezca a la de un ángel, aunque ninguno de nosotros conoce a ninguno. Ninguno de nosotros conoce a un ángel, solo lo que las Escrituras nos relatan. Ahora, teniendo en cuenta eso, hermanos, miremos lo que enseña este pasaje, porque nos dice que nosotros nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Cómo así? Bueno, eso tiene una explicación en Efesios capítulo 1, versículo 9. Ese no está proyectado, así que usted lo debe buscar y si tiene donde anotarlo. Efesios 1, 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuáles son todas las cosas, hermanos? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, hermanos, en la iglesia Dios juntó a los seres que estamos aquí y a los seres celestiales. Nosotros, hermanos, somos, y me perdonan si no es así para usted, nosotros somos una especie de sucursal celestial. ¿Por qué digo sucursal? Porque estar en el cielo, hermano, no se compara a estar aquí en la tierra. Aunque estar en la iglesia debe ser para nosotros lo que vamos a experimentar en el cielo. Es decir, alguien decía, la iglesia debe de darle un aperitivo a las personas de lo que vamos a estar disfrutando en el cielo. La pregunta ¿es así? ¿Eso es la iglesia para nosotros? ¿Disfrutamos de eso? O más bien lo que decía un autor, estar con los santos en el cielo será la gloria, pero estar con ellos en la tierra, eso es otra historia. Porque aquí tenemos diferencias, aquí tenemos problemas, pleitos, celos, arrebatos, iras, contiendas. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros entendamos el privilegio de ser parte de su iglesia. Dice que nos hemos acercado a millares de ángeles, no a uno ni a dos, sino millares de ángeles. Ahora, la Escritura enseña que los ángeles están para servir a los hijos de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios: no son todos, y está hablando de los ángeles,
¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación o de la salvación? Y hermanos, está hablando en ese contexto de los ángeles, porque está en el versículo 7 donde dice, ciertamente de los ángeles dice. Hermanos, los ángeles Dios los ha puesto ahora para el servicio de todos nosotros, pero escuche, ellos no son camareros. Ellos no son los botones de un hotel celestial, donde ellos nos hacen los mandados. Tampoco, hermanos, ellos son los abogados que interceden delante de Dios para torcer la ley que nosotros hemos torcido. Ellos no son eso, hermanos. Ellos están ahí para ayudarnos, pero no para ayudarnos a salir de un problema que nosotros mismos hemos formado. Esa es nuestra responsabilidad. Ellos no están allí, hermanos, para que nosotros pequemos y entonces, bueno, los ángeles están para ministrarnos, ahora yo me aferro a los ángeles y los ángeles hablan allá con Dios y entonces yo tengo bendiciones. No, hermanos. Los ángeles Dios los ha dejado para proteger a sus hijos de los ataques de Satanás. Y cuando yo me refiero a los ataques de Satanás, hermano, me refiero a todo lo que el maligno hace para destruir la obra de Dios en nosotros. En nosotros, hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros tengamos en mente que los ángeles están allí y como las propagandas, que va el ángel en un carro, pero a los 120 por hora el ángel se baja. ¿Ya? No, es una irresponsabilidad andar a esa velocidad. Más en un lugar si usted sabe que hay mucho tráfico. Así que los ángeles, hermanos, están al servicio de nosotros, pero para ayudarnos en nuestra lucha contra los ataques de Satanás, contra las acechanzas del diablo. Incluso, hermanos, están allí para ayudarnos contra aquellos ataques que recibimos de personas que son utilizadas por Satanás y se convierten en instrumentos de destrucción, ya sea en nuestra vida personal, ya sea en la familia o ya sea en la iglesia. Porque si nosotros no estamos sirviendo a Dios, hermano, no hay puntos neutrales y espero que eso haya quedado claro en nosotros. Si en la iglesia usted y yo no estamos contribuyendo con la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos, estamos contribuyendo con la destrucción del cuerpo de Cristo. No hay puntos medios. No hay como que, bueno, yo no hago mucho, pero tampoco es que haga algo malo. No, hermanos. O estamos del lado de Jesús o estamos del lado del enemigo de los hijos de Dios. No hay más. Así que si nosotros queremos contribuir con la iglesia, hermanos, tenemos que escoger muy bien cuál es nuestro bando. ¿Cuál es nuestro bando? ¿Qué estamos haciendo? Un hermano decía en una ocasión, cuando un cristiano no crece, no es que se estanca, decrece. Porque comienza a experimentar cosas de su vida pasada. Comienza a volver a prácticas de su vida pecaminosa. No es que se estancó, no es que dejó de avanzar, es que comienza a retroceder espiritualmente, emocionalmente, moralmente. Y su vida de piedad se viene abajo. Es como lo que le sucedió a Jonás. Jonás, una experiencia con Dios, en su rebeldía se apartó de Dios, comenzó en el barco, descendió a los camarotes y de los camarotes al vientre del pez. Esa es nuestra vida, hermanos. Puede que en un momento hayamos experimentado un encuentro con el Señor, una experiencia que nos haya elevado espiritualmente. Pero si nosotros nos rebelamos contra Dios, hermanos, esta historia se sigue repitiendo. Así que la historia de Jonás no enseña solamente que y Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, lo tiraron al mar y vino el pez y chumbulún se lo comió. No, no es todo lo que enseña, hermanos. Hay algo mucho más profundo. Y es enseñarnos lo que puede pasar en un cristiano cuando deja de crecer en Cristo. Ahora, en Éxodo capítulo 23, versículo 20, volviendo al contexto de los ángeles o al tema de los ángeles, Éxodo 23, 20 dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Qué iba a hacer Dios con el pueblo de Israel? Iba a enviar su ángel, y este ángel está con A mayúscula,
para que protegiera al pueblo de Dios y ellos pudieran conquistar la tierra de Canaán. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, es que Dios sabía que el pueblo de Israel iba a tener muchos enemigos que no se iban a rendir fácilmente. Y Dios los iba a proteger por medio de su ángel. Hermanos, es lo mismo que Dios hace con nosotros hoy. Dios hace lo mismo con nosotros. Dios sabe que nosotros tenemos muchas promesas por alcanzar. Pero Él sabe, hermanos, que para poderlas disfrutar debemos luchar. Y en el camino nos vamos a encontrar con enemigos que no se van a rendir fácilmente. Que no se van a quitar del camino, y me perdonan la expresión quitar, para dejarnos el paso libre, alcanzar todas las bendiciones que ahora tenemos como hijos de Dios. Debemos luchar, y Dios sabe que es una lucha. Por eso hay hermanos que les molesta cuando, o no sé si les molesta, pero no es como la frase que ellos tienen. Hermano, ¿cómo estás? En la lucha. En una ocasión un hermano me exhortaba amorosamente y me decía, no se dice en la lucha, se dice gozoso en el camino, pero es una lucha, y la Biblia lo enseña como lucha. Sí que son conceptos de hombres, porque la palabra enseña que tenemos una lucha espiritual, una guerra espiritual. La iglesia del Señor no es el crucero del amor. Algunos piensan que la iglesia es el crucero del amor. La iglesia es un buque de guerra, hermanos, donde luchamos no solamente contra enemigos que están fuera, sino que tenemos que estar muy diligentes a observar los enemigos que se han camuflajeado dentro de la iglesia. Pero Dios nos ha concedido, hermanos, la gran bendición de tener ángeles a nuestro alrededor como ministros para ayudarnos. Dios sabe que tenemos luchas y por eso es que Dios promete guardarnos y protegernos. Pero escuche, esas luchas que tenemos, esas batallas que nosotros tenemos día tras día, no son contra la vida. Porque hay personas que luchan contra la vida y de tanto luchar contra la vida pierden la vida. Esas batallas, hermanos, no son contra las personas. A veces nos vemos luchando contra las personas. Parece que tuviéramos una batalla cuerpo a cuerpo como las luchas grecorromanas. Nos enredamos el uno al otro. Tampoco, hermanos, contra los hermanos, valga la redundancia. Esa guerra espiritual nosotros debemos enfocarla a lo que la palabra de Dios nos revela en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. ¿Contra quién es esa lucha espiritual, hermanos? Contra principados, contra potestades, contra huestes. La palabra huestes, hermanos, no es de uno solo. Son cantidades enormes que usted y yo no vemos, que están luchando contra los hijos de Dios. Y a veces nosotros no tenemos eso presente. Lo citamos muchas veces. Incluso puede que se lo citemos a los hermanos. Mira, hermano, tú estás luchando contra huestes espirituales, pero no es así como yo lo veo cuando tengo una dificultad en mi hogar, cuando tengo una dificultad con mis hermanos. No es así como lo veo. En ese momento yo veo a quién, a mi esposa, a mi esposo, los hijos ven a los padres ven a los hijos, algunos ven al suegro, otros ven a la suegra, otros ven los cuñados, los primos, los tíos, los que estén cercanos, y otros terminamos viendo a los hermanos cuando hay una dificultad. La palabra dice que nosotros tenemos una lucha espiritual. Es una promesa de Dios cuidar a sus hijos. Es nuestro deber luchar. Hermanos, necesitamos hacer las dos partes. Es lo mismo que nos enseña Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. No dice que Jehová va a edificar la casa solo. Dice que en vano trabajan. Él está dando por sentado que nosotros estamos haciendo nuestra parte y Dios hace la suya. En esto, hermanos, Dios hace su parte. Él promete cuidarnos por medio de esos millares de ángeles a los que nos hemos acercado ahora. Y nosotros debemos hacer nuestra parte, que es luchar, batallar, pero contra las huestes espirituales. Y escuche, hermanos, contra las huestes espirituales, la única manera de luchar contra ellas es espiritualmente. No valen armas carnales, y a veces las usamos. Yo no sé si usted es como yo, espero que no,
pero yo me he visto luchando contra las huestes espirituales utilizando armas carnales. Yo me he visto así, luchando con el enojo, luchando con la indiferencia, luchando con la crítica, luchando con la murmuración, luchando con el rencor. Yo me he visto con esas armas en mis manos. Yo no sé si usted es como yo, espero que no. Gloria a Dios si usted no es así. Qué bueno que usted no sea así. Pero yo sí me he visto en eso, hermanos. Si queremos luchar contra esas huestes espirituales, ahí tenemos las armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A veces están las fortalezas de frente, hermanos, y no las derribamos porque no utilizamos las herramientas adecuadas. No las usamos, hermanos. Las herramientas de Dios son más efectivas que las armas nuestras. El guardar silencio en medio de una discusión es más poderoso que cualquier argumento humano mío. Es más poderoso. El humillarme, el pedir perdón es más poderoso que acusar al otro de que está haciendo lo mismo que yo. Es más poderoso. ¿Por qué no vencemos, hermanos? ¿Por qué teniendo estas promesas de que tenemos millares de ángeles alrededor nuestro, no vemos, hermanos, que estamos triunfando en medio de los problemas? Ahora, los ángeles, como lo veíamos ahora, son protectores de los hijos de Dios. Y vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 17. Segunda de Reyes 6, 14 al 17 dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo, están hablando de los sirios, los asirios que estaban rodeando a Jerusalén, y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad donde estaba Eliseo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, este es Giesí. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo a Eliseo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quiénes eran estos hombres en carros y caballos de fuego? No eran seres humanos, eran ángeles, hermanos. Ángeles que Giesí no había visto. Hermanos, a veces nosotros estamos igual. No nos damos cuenta en compañía de quién estamos. Y a veces salen expresiones como: me dejaron solo los hermanos. ¿O han salido de su boca esas palabras? Yo lo he pensado algunas veces. Yo lo he sentido algunas veces. Y es por eso que necesitamos volver a la palabra de Dios. Porque la palabra nos enseña que no estamos solos, que tenemos millares de ángeles en compañía de nosotros. Alguien decía en una ocasión, parodiando algo acerca de lo que se meditaba ahora en la cena, el sepulcro vacío. Y este autor decía: cuando tu tanque espiritual esté vacío, recuerda la tumba vacía y el trono ocupado. Hermano, cuando nos sintamos solos, recordemos que el sepulcro está vacío y Cristo está sentado en su trono. Cristo no nos ha dejado solos. ¿Saben por qué? Porque nosotros cantamos un himno que yo no sé si le hemos prestado atención a la doctrina de ese himno, que es bíblica. El himno número 42. En ese himno nosotros le decimos que el Señor tiene un trono, ¿dónde? En nuestros corazones. No estamos solos. No estamos solos. Estamos muy bien acompañados. Y si en algún momento hemos sentido que los ángeles de Dios no han venido en nuestra ayuda, hermano, no estamos solos, porque Cristo ha hecho de nuestros corazones un trono. Ahora, volviendo a este punto de los ángeles, hermanos, es una bendición enorme saber que nosotros estamos en compañía de muchos millares de ángeles, como para menospreciar estar con el pueblo de Dios.
Y cuando digo estar con el pueblo de Dios, no me refiero solamente a venir el domingo. Me refiero a la semana, hermanos. Hay hermanos que se han divorciado de la iglesia del Señor. Ellos dicen que su comunión con Dios sigue intacta, pero no sé, te quiero colocar un ejemplo para ver si posiblemente nos ayuda a entender lo que voy a plantear. No sé qué pensarías tú si alguien te dice: mira, yo te quiero mucho a ti, pero no a tu esposa o no a tu esposo. Y quiero ir a visitarte a tu casa, pero espero que tu esposa o tu esposo no estén. Bueno, hermano, la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y no podemos desligar eso, de ninguna manera. No hay manera de desligarlo. Si amamos a Cristo, amamos a su esposa. Y amar a su esposa es amar a los hermanos. No es amar las sillas, no es amar este local, que no es nada cómodo para muchos. No es amar este sitio. No es ni siquiera amar las actividades que realizamos aquí. Eso no es amar la iglesia. Amar la iglesia es amar a las personas. Ahora, ¿con cuál amor? Hermanos, con el amor de Romanos. ¿Cuál? Porque el que ama no adultera, no miente, no engaña, no murmura. Ese es el amor. A veces decimos amar con el amor humano. ¿Cuál? El de las palabras, el de las tarjetas, el de las esquelas. Los que son de 30 para arriba recordarán esta frase: las credenciales. Ellos las conocen, los de ahora no, los de ahora son puros emoticones, ya, stickers. Todo se ha perdido, ¿no? Bueno, pero no es con ese amor, hermanos. Es con el amor que no hace mal al prójimo. Es con ese amor que amamos. Así que no reclames un amor que tú no estás dando, hermano. No reclames en la iglesia recibir un amor que tú no estás dispuesto a dar. Como decía el hermano Juan Antonio Monroy hace muchos años, nadie se va a la iglesia vacío. De la iglesia, perdón, o de la reunión de la iglesia se va vacío. Usted se lleva lo que trajo. ¿Qué trajimos nosotros hoy? ¿Qué trajimos? Porque algunos dicen, no siento que haya recibido nada. ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste hoy, hermano y hermana? Porque de eso mismo que traemos, de eso mismo llevamos. Estar en la compañía de muchos millares de ángeles, hermanos, no es solamente para sentirnos seguros. Bueno, si estoy con ellos, ¿qué más protegido quiero estar, no? No, hermanos, estar en la compañía de ángeles es venir a hacer lo mismo que ellos hacen: adorar, exaltar y glorificar a Dios cada día. Hermanos, cada día. Pero hoy de una manera especial lo hacemos como iglesia. No olvidemos, hermanos, que hoy es un día especial. Pero que hoy es especial no porque sea un día especial. Este día lo hace especial el hecho de que los hijos de Dios se reúnen a adorar a Dios. ¿Y por qué lo hacemos hoy? Porque Él lo ha enseñado. Pero no recibiremos, o más bien Dios no recibirá de nosotros nuestra adoración si nuestra vida práctica no refleja lo que venimos a hacer hoy. Si la vida nuestra a lo largo de la semana no refleja lo que venimos a hacer hoy, hermanos, nosotros no vamos a experimentar el gozo de haber adorado a Dios, ni Dios recibirá nuestra adoración. En Romanos capítulo 8, versículo 5 al versículo 8, Romanos 8, del 5 al 8, dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Escuche esto, hermano y hermana. Y los que viven según la carne, ¿no qué? No pueden, hermanos. No es que sea difícil. Ay, se me hizo difícil adorar al Señor hoy. Tenía tantas cosas en mi corazón. Sentí un gran estorbo en mi vida y sentí que no había llegado hasta la presencia del Señor. No, no es que se haga difícil.
Aquí hay una declaración enfática. No pueden agradar a Dios. Hermanos, si nosotros vivimos en la carne a lo largo de la semana y venimos hoy, no importa, hermanos, lo que hagamos. No importa. No importa si al orar tú te sentaste, te paraste, te arrodillaste. No importa si al cantar te quedaste sin voz. No importa si nuestra ofrenda fue abundante. Incluso no importa si en toda la meditación tú no te quedaste dormido. No importa. No importa lo que hagamos. Si nuestra vida en la semana no es coherente con lo que venimos a hacer hoy, no podemos agradar a Dios. No importa que estemos en mucha compañía de millares de ángeles, hermanos. No existe posibilidad de que nuestra adoración llegue hasta la presencia de Dios. Y alguien dirá, bueno, otro domingo será. Como a veces decimos nosotros, ¿no? Es como cuando usted llega a un lugar, lo han invitado a comer, usted llegó tarde y cuando llegó las ollas están boca abajo. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Ay, hermano, qué pena, venga, le frito un huevito. No, tranquilo, no se preocupe. Usted dirá, otro día, ¿no? Todos nosotros, hermana, tranquila, otro día. No, hermano, si nosotros, cuando nos congregamos, no agradamos a Dios, no pensemos simplemente en que otro día será, porque ni siquiera sabemos si terminaremos este día. ¿O usted lo sabe? Si usted lo sabe, hermana y hermana, hermano y hermana, espéreme afuera, necesito su ayuda. Tengo unas cosas que necesito saber de cómo va a terminar este día y posiblemente usted tenga incluso hasta revelaciones de lo que pasa en un futuro, así que espéreme afuera. Pero hermanos, no agradar a Dios es una tragedia para el cristiano. A veces pensamos en la tragedia de los que están afuera. Qué tragedia las personas incrédulas, nuestros familiares, los del mundo. Hermano, venir a este lugar, pretender agradar a Dios y no lograrlo, eso es una tragedia más grande. Eso todavía es más triste para la vida de un cristiano. ¿Cuáles son esas consecuencias de no agradar a Dios? Bueno, yo quiero que veamos algo que posiblemente leyendo el pasaje usted no lo entienda, pero espero explicarlo de tal manera que lo entendamos. En Salmo 128, del 1 al 4, Salmo 28, del 1 al 4 dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Escuche, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y escuche, el hombre que teme a Jehová agrada a Jehová. ¿O no? ¿O hay manera de temer a Jehová y no agradarlo? No, no hay manera. Porque el que teme a Dios agrada a Dios. Lo que nos está diciendo este salmo, hermanos, es que aquí hay una promesa. Ahora, ¿esta promesa es real o no es real? ¿Es o no es real? ¿Usted cree lo que dice la Biblia, hermano y hermana? Porque si usted duda de esto, yo le quiero hacer una pregunta para que desde ahora usted tome decisiones en su vida. Si usted no cree a la palabra de Dios, ¿qué esperanza usted tiene de que hay resurrección de muertos? Y Pablo dice, y si no hay resurrección de muertos, pues comamos y bebamos, mañana moriremos, aproveche y disfrute de la vida. Si lo que enseña la Biblia no es verdad, ¿por qué nosotros creemos otras cosas? Aquí hay algo que es real, hermanos. Así será bendecido el hombre que teme y que agrada a Dios. Pero escuche, hermanos, nadie podrá disfrutar de esta promesa si no está dispuesto a luchar por su familia, dejando atrás cosas que para nosotros son muy valiosas, como lo son la comodidad, el egoísmo y los sueños personales. Si nosotros no luchamos contra esas cosas, que se han convertido en nosotros cosas bien arraigadas, y le damos tanto valor que no queremos que nadie se meta con esas tres cositas. Mi comodidad, mis sueños y mis anhelos personales, nadie me los toque. Y hay familias que se han perdido por eso. Hay hogares que se han perdido por eso.
porque no estamos dispuestos, hermanos, a dejar esas cosas atrás. Y esas cosas no contribuyen a luchar en unidad con nuestra pareja. No contribuyen, porque estamos pensando en nosotros mismos. No estamos pensando en la familia. No estamos pensando en los hogares. Tampoco pensamos en la iglesia, porque no nos damos cuenta que los hogares o la iglesia está compuesta por hogares. Ahora, ¿qué decir de las cosas que no convienen? Porque esas son cosas que en cierto sentido son buenas. Es bueno tener anhelos personales, no es pecado tenerlos. Es bueno tener deseos, no es pecado. Es bueno tener comodidades. El Señor no dijo, yo quiero que ustedes sufran y que ustedes aguanten hambre y que ninguno de ustedes pueda tener un momento de deleite, todo lo contrario. Primera de Timoteo capítulo 6 dice, el cual nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. No es pecado tener eso en nuestra mente, es pecado cuando no estamos dispuestos a renunciar a esas cosas por un bien mayor. ¿Cuál es ese bien mayor, hermanos? Honrar y glorificar a Dios. Ese es un bien mayor. Ahora, ¿qué decir de las cosas que no convienen? Y a eso me refiero, hermanos, a la falta de esfuerzo en lo espiritual. No conviene eso. Y por eso, hermanos, y aquí aprovecho, esto lo iba a hacer hace algunos días personalmente. Me perdonan si algunos hermanos se sienten aludidos. Espero que lo sientan así. No me disculpo por eso. Y es que si usted tiene hijos y usted los presentó al Señor, usted debe estar dispuesto, hermano, a asistir cuando se enseña acerca de la crianza de los hijos. Usted debe estar dispuesto a contribuir con la educación espiritual de sus hijos cuando se imparten las clases para ellos. Usted debe estar dispuesto a buscar consejería espiritual en la iglesia de cómo criar a sus hijos. Si no, ¿de qué sirvió que usted los presentara? Porque presentarlos acá, hermano, ahí no hay nada místico. Absolutamente nada místico. Nada, hermanos. La oración de nosotros no tuvo ningún poder. Si en usted no estaba primeramente la disposición de corazón de convertirse en un padre y una madre que están dispuestos a luchar por esforzarse y crecer espiritualmente para educar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, de nada sirvió que usted lo presentara. Debemos dejar también, hermanos, el descuido en la relación de pareja. Y a veces la descuidamos. Nosotros creemos que no, pero a veces descuidamos la relación de pareja. Debemos dejar el orgullo que tanto impide a que los hogares puedan funcionar en armonía. Alguien decía en una ocasión, cuando tú encuentres un problema en un hogar, detente un momento y siempre vas a encontrar allí el orgullo. Siempre, hermanos, vamos a encontrar el orgullo. Debemos desechar la mentira. Debemos desechar la lascivia. La lascivia, hermanos, espero que me entiendan, la palabra es sencilla. Provocar a otros a pecar. Y hay muchas maneras de provocar a otros a pecar. No es solamente con el vestido, aunque eso es una forma de lascivia que está muy de moda. Por eso las muchachas salen con esos chorcitos que uno no entiende las modas. Porque en una época fueron los descaderados. No sé cuántos recuerdan, ¿sí o no? Y mostraban casi que la pelvis, ¿no? Y ahora están los chorcitos que se los suben más arriba del ombligo para que se les muestre parte de la cola. Uno no entiende las modas, pero eso es. Ahí está la lascivia. Pero eso en el mundo, ¿no? Yo espero que aquí en la iglesia ninguno y ninguna esté vistiendo así. Pero hay muchas formas de provocar a otros a pecar. Hay muchas formas de provocarlos. Con palabras, con gestos, con reacciones, con actitudes. Provocamos a otros al pecado. Debemos dejar la lujuria. Cuando me refiero a la lujuria, hermano, me refiero a esos deseos sexuales pecaminosos. Puede que sean con personas fuera de la pareja, incluso puede que sean con la misma pareja. En la relación del cristiano no debe haber esto. Debemos desechar el rencor. Hermanos, Dios nos ha enseñado que nosotros no debemos guardar rencor, sino que de la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos perdonarnos. Debemos dejar el maltrato físico, verbal y emocional. Debemos desechar el egoísmo. Debemos desechar la amargura, la ira, las quejas, los pleitos, las soberbias.
y todo lo demás que usted y yo ya sabemos. Todo lo demás que usted y yo ya sabemos. Si queremos disfrutar las promesas de Dios, la protección de Dios, hermano, no hay otra manera que desechando toda obra de la carne. ¿Cuáles son las condiciones para recibir esa protección? Para avanzar en este punto, hermanos. Dios nos ha dado promesas. Dios ha prometido enviar a sus ángeles a ayudarnos, siempre y cuando, porque recuerde que en la Biblia siempre hay condiciones. Hermano, yo pensé que era de gracia. Sí, todo es de gracia, pero Dios ha puesto condiciones. Siempre y cuando nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. De lo contrario, los mismos ángeles que Dios envía para cuidarnos a nosotros son los mismos ángeles que Dios utiliza para ejecutar sus juicios contra nosotros. En Éxodo capítulo 23, versículo 21, Éxodo 23, 21 dice, espero que usted recuerde que leímos el 20, ¿no? He aquí yo envío a mi ángel para que guarde el camino y entres a la tierra. Mire lo que dice el 21, guárdate delante de él. ¿De quién? Del ángel. Y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre en él está. El mismo ángel que Dios envió para cuidar el camino de los israelitas para entrar, era el mismo ángel que Dios iba a utilizar para ejecutar sus juicios si el pueblo era rebelde a la voz de Dios. Hermano y hermana, nosotros no podemos tomar a la ligera cuando hablamos de los ángeles. Bueno, ellos están por allá y nosotros acá y ya. Y un día nos vamos a encontrar con ellos y como lo cantamos en un himno y nos uniremos en un coro celestial. No, hermanos. Debemos tomar muy en serio los privilegios que tenemos. Nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles, ángeles que Dios utiliza para juzgar a su propio pueblo y más a los incrédulos. En Apocalipsis capítulo 15, todo el capítulo 15, que son poquitos pasajes, no se asuste, hermano, vamos a tratar de terminar a tiempo. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Esos mismos ángeles son usados por Dios para juzgar, para ejecutar los juicios de Dios. Y por eso es que Pedro nos dice, es necesario que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios, por la casa de Dios. A veces nosotros sentimos tristeza por los que están afuera. Qué triste, ¿cómo van a terminar las personas sin Dios? Y no pensamos en estas realidades, hermanos. Que el juicio comenzará por la casa de Dios. No pensemos tan a la ligera en esto, hermanos. Ahora, ¿qué hacían los ángeles mientras ejecutaban los juicios de Dios? Ahí, el pasaje que sigue, en Apocalipsis 16, versículo 4 al 9 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor,
el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Escuche, hermanos, lo que nos enseñan estos pasajes. En uno vemos a los ángeles ejecutando el juicio de Dios. En el otro vemos a esos ángeles alabando y glorificando a Dios por haber hecho juicio. Hermanos, no sé si nosotros, cuando vemos que Dios está ejecutando un juicio a sus hijos, también lo alabamos y lo glorificamos. O nos vamos en contra de Dios, o nos vamos en contra de los hermanos, nos vamos en contra de las personas. Hermano, nada hay nuevo debajo del sol. Uno esperaría que cada persona que ha recibido un juicio de parte de Dios alabe y glorifique a Dios, se arrepienta y se humille y pida perdón por sus pecados. Pero no es así con todos. Así que quitémonos esa idea que una disciplina puede restaurar a todos los que son disciplinados. En ocasiones es simplemente la disciplina de Dios para que se vea que no son parte del pueblo de Dios. Que no son parte del pueblo de Dios. Que no son hijos de Dios. Porque la disciplina de parte de Dios es un fuego. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto algo. Un fuego para purificar y un fuego para quemar y destruir. El mismo fuego, hermanos. Si usted nota lo que dice el versículo 9, dice que los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué hicieron cuando estaban experimentando el fuego de la disciplina? ¿Se arrepintieron? ¿Sabe lo que hicieron? Y espero, hermano, que si usted ha hecho esto, y sé que algunos lo han hecho, le pidan mucho perdón a Dios y se humillen de verdad, porque lo que hicieron fue blasfemar el nombre de Dios. Blasfemar el nombre de Dios. Y no se arrepintieron para darle gloria. Si nosotros estamos en compañía de los ángeles, debemos hacer lo mismo que ellos hacen. Glorificar a Dios cuando Él ejecuta sus juicios. Darle gloria y honra. No enojarnos contra Dios. De nada sirve, hermanos. Yo no sé, si nosotros no hemos leído pasajes como el de Job, ¿quién puede contender contra el Altísimo? ¿Quién se enojó contra Dios y le fue bien en la vida? ¿Usted conoce a alguien? ¿Usted conoce a alguien que se haya rebelado en contra de Dios, de sus juicios, de su justicia, y le haya ido bien en la vida? Si lo conoce, preséntemelo. De pronto le puedo pedir la fórmula, porque yo he sentido ganas de rebelarme contra Dios. Porque hay muchas cosas que no entiendo. Hay muchas cosas que me cuesta aceptar en mi vida. Pero sé que si me rebelo, pierdo. Pierdo si me rebelo contra el Señor. Un día el nombre de nuestro Dios será alabado, no solamente por los ángeles, hermanos. Un día el nombre de nuestro Dios será alabado y glorificado por todos nosotros, incluso por los que no son creyentes. Porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Un día toda lengua confesará. Alguien se preguntaba en una ocasión, ¿y los mudos? A ellos no les falta lengua, ellos también la tienen. A ellos también. Ellos no quedan exentos de esto. Ellos también confesarán el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora, en Romanos 1:32, y espero, hermanos, que todos nosotros, a la luz de este pasaje, hermanos, veamos lo delicado que es no solamente hacer lo que dice el pasaje, sino participar de lo que el pasaje dice que algunos hacen. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, y esas tales cosas, léanlo en el capítulo 1, son dignos de muerte, no solo las hacen,
sino que también se complacen con los que las... Hermano, complacerme es no hacer nada. Cuando yo veo que alguien está practicando un pecado y yo no le amonesto y no le exhorto, eso es complacerme. Porque ¿quién se quiere mover de un lugar donde está cómodo? ¿Usted se quiere mover de un lugar donde está cómodo? No, usted está complacido en ese lugar. Y cuando yo veo a alguien cometiendo un pecado y no hago nada, no le exhorto, no le amonesto, yo estoy cómodo en ese lugar, me complazco en esa posición. No solo las practican, sino que se complacen. Hermanos, cuando nosotros conocemos el juicio de Dios y cuando nosotros vemos que los ángeles van a ser usados y son usados y fueron usados para ejecutar esos juicios, hermano, cuando la palabra nos dice que nos hemos acercado a la compañía de millares de ángeles, yo espero que no tomemos tan a la ligera esa declaración y que no veamos ese pasaje como algo poético que quiere mover en nosotros emociones, sensaciones, sentimientos, y que salgamos de este lugar sintiéndonos rodeados, protegidos, como algunos dicen: no importa, hermano, donde yo vaya, si es peligroso, los ángeles del Señor acampan a mi lado. Bueno, la fe no riñe con la prudencia, y la palabra enseña: el necio ve el mal, sigue el camino, el sabio lo ve y se aparta de él. No podemos ser necios. No tentemos a Dios, no seamos necios, debemos ser sabios. Y un sabio ve el mal y se aparta de él. No tienta a Dios diciendo: Señor, tú has prometido guardarme y protegerme con los millares de ángeles que tengo a mi alrededor. No, hermanos, tenemos que ser sabios. Conclusiones, hermanos. Creí que no iba a terminar hoy. Les agradezco su gran paciencia para conmigo. Es un tremendo privilegio ser parte del pueblo de Dios, hermanos. Es un tremendo privilegio, porque estamos guardados por Dios, y aparte Dios ha puesto ángeles a nuestro alrededor. Pero juntamente con los privilegios vienen las responsabilidades. Y es que si nosotros tenemos comunión con los ángeles, pues algo de los ángeles tiene que estar en nosotros. Y si hay algo que llama la atención de los ángeles, ¿sabe qué es? Su obediencia. Su obediencia. Y no una obediencia tardía. Porque puede que nosotros creamos que somos obedientes, pero como la parábola de los dos hijos: hijo, ve a trabajar en mi viña. No voy. Después fue. Posiblemente algunos encontremos alivio en esa parábola. No, hermano, yo soy como el segundo hijo que al principio no quise, pero después, mire, arrepentido fui. Posiblemente. Pero los ángeles no son así. Los ángeles obedecen inmediatamente. Por eso alguien decía: ¿por qué Dios se fijó en nosotros para llevar a cabo la obra de predicar el evangelio? ¿Por qué no se la encomendó a los ángeles? Los ángeles no se cansan. Los ángeles no tienen que coger transporte. Los ángeles no les preocupa si hay comida o no hay comida, si hay transporte o no hay transporte, si hay sol, si hay lluvia. Los ángeles no dan cita para dentro de 8 días. Los ángeles obedecen inmediatamente, porque el Señor se fijó en nosotros. Hermanos, con Dios no se juega. Y esa palabra parece que sobrara. No, hermano, yo no juego con Dios. Más nos vale que no estemos jugando con Dios. Que estemos tomando muy en serio, hermanos, lo que ahora somos. Él demanda de nosotros fidelidad a los pactos y compromisos que hemos hecho, así como nosotros esperamos que Él sea fiel a las promesas que nos ha hecho. Él demanda lo mismo de nosotros. Y todos nosotros hemos hecho pactos con Dios. No uno, muchos. En unos días vamos a ver un pacto que nos enseña la palabra de Dios. Pero si nosotros queremos ver las promesas de Dios realizadas, debemos ser fieles. Roguemos a Dios, hermanos, que abra nuestros ojos espirituales, de tal manera que nos permita ver que estamos rodeados por seres que anhelan disfrutar lo que tú y yo ahora disfrutamos. Escuchen, los ángeles desean y anhelan disfrutar lo que tú y yo ahora disfrutamos. No veamos los privilegios de estar en compañía de muchos millares de ángeles como algo barato, como una palabra simplemente que se dijo.
Veámoslo a la luz de lo que la palabra de Dios enseña, hermanos. No importa si estamos pasando pruebas, no importa si estamos pasando dificultades, un día nosotros vamos a disfrutarlas, todas las promesas de Dios realizadas, las vamos a experimentar absolutamente todas. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, terminamos con ese pasaje, las conclusiones. Vamos a continuar en el libro o carta de los Hebreos. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, en adelante dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron indiligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Escuche, los ángeles anhelan mirar lo que nosotros ahora experimentamos. ¿Qué experimentamos, hermanos? Que siendo nosotros pecadores, Cristo derramó su sangre por nosotros. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios condenó al pecado en su Hijo para librarnos a nosotros de la condenación eterna. ¿Sabe qué pasó con los ángeles? Los ángeles pecaron una sola vez y no hubo una segunda oportunidad. Tú y yo, y aquí vuelvo y me pongo de ejemplo, me perdonan si no es así. No sé si tú eres como yo, espero que no. Pero tú y yo hemos pecado muchas veces. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha perdonado? A los ángeles Dios no los perdonó, a nosotros sí. Hermanos, no creamos que eso nos da licencia para seguir pecando. No creamos que eso nos da licencia para seguir practicando las cosas que ya Dios nos ha dicho que son pecado, que no le alaban, que no lo honran, que no le glorifican. Tomemos muy en serio, hermano, nuestra relación con el Señor. Y amigo o amiga que nos visitas o que posiblemente nos estás viendo, a mí se me olvida que están grabando. Me centro en ustedes, hermanos, pero si hay alguien que nos está viendo o que nos verá en un futuro, si tú quieres recibir la gloria de Dios, y yo espero que sí, y creo que muchos que están aquí o que nos están viendo desearán recibir la gloria que Dios promete, que es la vida eterna. Bueno, la única manera es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio, pero no al principio de nuestras vidas, porque algunos creemos que el Evangelio es el trampolín donde yo me sumerjo en la piscina celestial. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, es el poder que salva y que nos mantiene salvos. Si tú y yo olvidamos el Evangelio, hermanos, lo que dice 1 Corintios capítulo 15, sois salvos si retenéis la palabra que os he anunciado. ¿Cuál palabra? El Evangelio. Bueno, si nosotros olvidamos el Evangelio, no podemos estar seguros de nuestra salvación. El Evangelio es para vivirlo todos los días. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Vamos a quedar con una última alabanza antes de tener